Vamos a escuchar con atención y con toda reverencia el estudio bíblico de esta tarde a cargo de nuestro hermano Rolando Rovira. Puede pasar adelante, por favor. Muy buenas tardes, hermanos, que el Dios Todopoderoso nos bendiga hoy y siempre. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la vida, darnos la oportunidad, el privilegio de poder abrir su palabra, de poder abrir estos himnarios, también exhortarnos, llenarnos del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 19, exhortándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, como dice también Efesios capítulo 3, versículo 16. En ese sentido y con ese significado, llenémonos siempre de la palabra de Cristo. Vamos, hermanos, a retomar nuestro tema, hoy ya la tercera sesión, cómo influye el Espíritu Santo en la vida cristiana. En nuestra serie de lecciones, ya iba a decir la palabra en 5 minutos. En nuestra serie de lecciones, el modelo de Dios para la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios nos ha mostrado? Que es el patrón a seguir, que es el molde del cual debe salir también nuestra enseñanza, pero particularmente nos interesa ese término que está allí, bueno, justo en ese título no, pero sí aquí abajo, vida. La parte práctica, el día a día de nuestras vidas cristianas. Hoy retomamos este tema, ahora entrando al punto, el poder y la influencia de la palabra de Dios. El poder y la influencia de la palabra de Dios. Gracias. Bien, en este punto de el poder y la influencia de aquella que es la espada del Espíritu, como estuvimos analizando la semana pasada, el instrumento del Espíritu que Él mismo preparó, que Él mismo inspiró, que Él mismo entregó a los apóstoles y preservó para nosotros hoy, podemos notar que aunque haya personas que defiendan o digan que la palabra de Dios o que la Biblia, por ser todavía más fieles a la expresión que utilizan, porque no le van a llamar la palabra de Dios y luego dicen lo que dicen, que la Biblia es simplemente letra muerta y que como es letra muerta, para que esa letra se convierta en palabras de Dios, para que tenga un sentido, un significado, un poder, sobre todo un poder, y que pueda tener resultados en nuestras vidas, dicen que esta debe ser potenciada por el Espíritu. Una expresión que ustedes saben que significa que hoy el Espíritu Santo tendría que seguir entregando el don del Espíritu Santo a todos los que se bautizan para que puedan hablar en lenguas, profetizar, tener visiones, tener sueños, etcétera. Que si el Espíritu no muestra hoy señales, prodigios, milagros de todo tipo, entonces la palabra sería simplemente pues un libro muy bonito de cosas muy interesantes, históricas, pero no tendría poder para cambiar nuestros corazones, no tendría poder para transformar nuestras vidas. Eso dicen. Pero, ¿qué dice la misma palabra de Dios como nosotros sí la reconocemos que ella es? En primer lugar, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es algo vivo. Por lo tanto, cuando alguien dice que sin el Espíritu Santo esto está muerto, está yendo en contra de la revelación de esta misma palabra revelada por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar muerta si no dice el autor que solamente está viva, sino que además de que está viva, ella es eficaz, ella logra el propósito para el cual Dios la diseñó. Ella no se equivoca, ella no falla, ella siempre pega en el blanco. Entonces, ella tiene vida espiritual y ella siempre acierta. Por lo tanto, no es, como dicen algunos, letra muerta. También dice la Escritura, en Hechos capítulo 20, versículo 32, cuando ya Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, que la palabra puede edificar la vida de aquellos que están en el cristianismo.
para darles herencia con los santos. ¿Cómo podría ser simplemente una letra muerta como la de un libro de novelas o un libro de historia humana? ¿Cómo podríamos hablar de la Biblia de esa manera o en esos términos si dice que ella puede darnos herencia entre los santos? Ella edifica a los santos. Además, dice Juan capítulo 15, versículo 3, que ella limpia. Vosotros estáis limpios, dice Jesús, por la palabra que os he hablado. Esa palabra además antes de decir lo que iba a decir, esa palabra es vida. Dice, si ustedes se fijan solo en este alimento material por el cual me están siguiendo, ese alimento perece, como también van a perecer todos aquellos que dependen de él. Pero lo que yo les he venido a enseñar, la palabra que les estoy revelando, esas palabras son espíritu y son vida. No es letra muerta, no es un libro cualquiera, no es una pieza más de la literatura, es la literatura divina. Además dice que esta verdad que se ha puesto por escrito para nosotros y que primero se reveló de manera directa a los primeros cristianos, es una verdad o es la verdad, para ser más preciso, la verdad que hace libres a los hombres, libres de la ignorancia, libres del pecado, libres de las filosofías, de las tradiciones de hombres, porque nos encontramos con la Escritura y ella nos provee de todo cuanto necesitamos para poder adquirir esa libertad. Pero hay un pasaje que aún es más poderoso en el punto que queremos enfatizar hoy respecto a la influencia del Espíritu a través de la palabra de Dios, y es el texto de Romanos capítulo 1 versículo 16, que seguramente hasta conocemos de memoria. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Quiere decir que estas palabras, cuando alguien las lee, como veíamos la semana pasada, no solamente las lee, sino que las retiene. Y no solamente las retiene, sino que da fruto según lo que aprende de esa palabra. Esta persona va a salvarse. Tiene el poder para salvar a los hombres que la escuchan, que la retienen, que la obedecen, que dan fruto a través del tiempo. La verdad del asunto es que la palabra de Dios no necesita que el Espíritu Santo hoy esté de manera personal paseándose entre nosotros, dotándonos de dones espirituales para que podamos hablar, como decían, lenguas o interpretarlas o resucitar muertos o sanar enfermos. No necesita hacer eso. No necesita que nosotros tengamos el poder para caminar sobre las aguas o que nos muerda una serpiente y no morir, o beber alguna cosa mortífera y que no nos haga daño. No lo necesita, porque ya ella es el poder de Dios para salvación. ¿Quién le dotó ese poder? El que la reveló, el Espíritu Santo de Dios. La palabra entonces ya está potenciada o energizada, al punto de que dice la Biblia, y lo vimos la semana pasada en Lucas, capítulo 8, versículo 11, que ella está investida del poder para producir cristianos. Los cristianos no los producimos usted y yo. Los cristianos los produce la Biblia. No soy yo quien dice quién va a ir al cielo y quién no, quién es un hijo de Dios y quién no. Si dependiera de mí, pero no depende de mí. Depende de lo que revela la voluntad de Dios, la Biblia, la palabra. Cada vez que se predique este mensaje o cada vez que una persona aprenda, incluso por sí mismo, el mensaje del Evangelio aquí y lo obedezca, haga las cosas tal cual Dios se las pidió, esa persona haciendo eso será un hijo de Dios. No me necesita a mí. No soy indispensable en el plan de redención en ese sentido. La indispensable es la Biblia.
Por eso es que nadie tendrá excusa en el día del juicio final. ¿Quién puede decirle a Dios de nuestra ciudad? Mira, hermano, decía, tenemos alrededor de 150,000 personas a quienes predicar el Evangelio. ¿Podremos alcanzarlas a todas? Es improbable. ¿A todas? Es improbable. Pero podrán decir los 150,000 y más santiagueños que podrán decirle a Dios en el juicio final que no tuvieron acceso a esto de ninguna manera. ¿Habrá una Biblia en la casa de cada familia en Santiago? ¿Cuánta probabilidad hay de que eso sea así? ¿Cuánta probabilidad cree usted? ¿Un 50%? Una por casa. ¿80 dice usted? ¿Alguien da más? Usted se arriesga hasta el 99% de probabilidad. Yo me voy a arriesgar al 100%. Porque si no la tienen física, que no era la pregunta, ¿cuántos tienen una Biblia física? Eso nos tira al 80-70%. Pero ¿cuántos tienen acceso a la Biblia? Desde que tienen un teléfono. Hay que preguntarle, ¿tiene un teléfono Android? Sí. La Biblia está ya en aplicaciones. No la necesita ni siquiera comprar. No la necesita física. Ya está. Entonces, ¿puede alguien decirle a Dios que tenía excusa porque personalmente no llegué a su casa a predicarle el Evangelio? Que el hermano Carlos nunca le dijo. Bueno, ya Carlos y yo daremos cuenta si tuvimos la oportunidad de hacerlo y no quisimos hacerlo o fuimos negligentes en hacerlo. Definitivamente que él y yo tendremos que dar cuenta. Eso no es una excusa para nosotros, pero tampoco es una excusa para aquella persona. Donde quiera que se siembre la semilla de la palabra de Dios, ella va a producir cristianos y solamente cristianos. Ahora, ¿sabe quién está clarito en eso también y en esas probabilidades? ¿Sabe quién está clarito? ¿Quién está clarito, hermana Petra? ¿Cómo lo sabía? Satanás está clarito en eso también. Y por eso su intención es anular los efectos que produce la palabra en el hombre. Esa es su tarea, su trabajo. Y en esa tarea, Satanás va a tratar de, en primer lugar, ahogar la palabra de Dios. Mateo 13, recuerde, no vaya allá. Mateo 13, la conocemos. La parábola de los suelos. Le llamamos la del sembrador, pero el sembrador se menciona una vez y ya luego no se menciona más. Luego todo lo que habla son los suelos. Tanto en el relato como en la interpretación, todo es los suelos. Entonces le llamamos aquí en Santiago la parábola de los suelos. Lo primero que va a intentar Satanás es ahogar la palabra de Dios. Lo segundo que va a intentar es robar la palabra. Lo tercero que va a intentar es perseguir al receptor de la palabra. O va a ahogarla, o va a robarla, o en caso de que usted la reciba con gozo y la retenga y quiera dar fruto, entonces él se convertirá en su perseguidor. Se declarará su enemigo, su acérrimo enemigo, y le va a declarar una batalla sin cuartel. Entonces, Dios ha dejado la guía perfecta, completa, toda suficiente. No hay fallo de parte de Dios. No ha quedado nada pendiente de lo que Dios tenía que hacer para que el hombre pudiera ser salvo, en primer lugar, y en segundo lugar, para que siendo ya un salvo, un redimido, un rescatado, pueda vivir según las normas o el estándar de Dios. No hay excusa. Entonces, no hay fallo de parte de Dios. Si hubiera alguna razón por la que el hombre no aprende el Evangelio, o hubiera una razón por la cual el hombre, habiendo aprendido el Evangelio y obedecido el Evangelio, no se mantiene en el camino, esa falla no está en Dios. Esa falla estaría en el hombre. Ahora, hay una manera muy peculiar de ver esa falla. Dicen, sí, la falla está en el hombre,
pero él no lo puede evitar. Porque lo que pasa es que el hombre no puede recibir la palabra, aunque quiera. No la puede recibir. No la puede retener. Porque desde que nace con el pecado de sus padres, refiriéndose no directamente o no solamente a los que le procrearon, sino a Adán y Eva. Lo que se conoce como el pecado original. Como vienen con eso, entonces el hombre nace depravado. Normalmente nosotros depravado es un violador, una persona así, ¿no? No, depravado es todo el que está corrompido. Entonces dice, nacemos corrompidos, nacemos en pecado. Como nacemos en pecado, el pecado no permite, dice, que la palabra haga nada en el corazón. El hombre nace en ese sentido con un problema porque él no lo pidió, él lo hereda, es una víctima. Entonces, ¿cómo hace Dios para persuadirle? Me preguntará usted. Bueno, estos señores que son seguidores de quien en lenguaje latino se le llamó Juan Calvino, los calvinistas, se les llama no solamente a los que son de exactamente la iglesia que él estableció, sino los que también coinciden con sus doctrinas. Ellos dicen, bueno, por eso es que yo le estoy diciendo que se necesita hoy la manifestación personal y milagrosa, directa del Espíritu Santo, tanto en los incrédulos como en los creyentes. Porque debido a que nacemos en pecado, por ejemplo, en el caso de aquellos a los que les predicamos por primera vez o les predicamos el Evangelio, no lo pueden obedecer por sí mismos. El pecado no se los permite, están depravados. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo directa, milagrosamente dice, toca el corazón, abre el corazón de esa persona, hace el milagro de que esa persona pueda oír, entender, retener, obedecer y dar frutos. Dice que es necesario que el Espíritu Santo lo haga literalmente, milagrosamente, directamente. Que solo así la persona se puede convertir. Ahora, esa doctrina va con otra en la que no voy a entrar hoy, pero solo se la puedo mencionar, que ya hay unos elegidos para salvación y hay otros elegidos para condenación. Entonces, porque luego usted preguntará, ¿no? Pero hermano, si así fuera y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces el Espíritu tocaría a todos y todos se convertirían. No, ya ellos tienen supuestamente una respuesta. No, es que desde el principio hay una lista de salvos y hay una lista de perdidos. Entonces, aunque todos nacemos depravados, algunos nacemos con la decisión divina de que vamos a ser salvos. O que seremos salvos, ¿no? O somos salvos. Entonces, el Espíritu, para que ese salvo forme parte del pueblo de Dios, lo que hace es que lo toca milagrosamente y le abre el corazón milagrosamente para que reciba la palabra. Básicamente así. Ya luego ellos tendrán sus argumentos y todo, en lo que nosotros no vamos a entrar hoy. En lo que sí vamos a entrar respecto a esa creencia que tanto daño ha hecho al mundo religioso, que le ha dado un papel al Espíritu Santo en la iglesia, entre comillas, porque en las denominaciones realmente, que el Espíritu Santo no está realizando hoy, pero que probablemente algunos, por ignorancia, por error, por descuido, por negligencia, y trataré de ser cuidadoso en qué decir de mis hermanos, pero incluso dentro de la iglesia del Señor, por el motivo, algunos de los motivos que mencioné, o algún otro que escapa de mí, no lo sé todo sobre no lo sé todo de ninguna cosa, y tampoco sé todo de las circunstancias de cada quien, pero ¿por qué habrá algunos interesados en traer esas doctrinas extrañas a la iglesia del Señor? ¿Por qué habrá alguno todavía confundido con esto? ¿Por qué habrá alguno utilizando expresiones, utilizando frases en el día a día que involucra que nosotros creemos que el Espíritu sigue haciendo este tipo de manifestaciones milagrosas entre nosotros hoy? ¿Por qué? O que nosotros llegamos a entender la Biblia porque Él nos ilumina, nos da un conocimiento fuera de lo natural, fuera de nuestro estudio, nos ayuda a entender de una manera milagrosa y no por nuestra propia dedicación, nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué traer esas expresiones?
que no pertenecen a lo que la Biblia dice sobre la influencia del Espíritu Santo en la vida cristiana hoy. Si hemos visto en las dos primeras sesiones que el Espíritu Santo utiliza de manera eficaz. Eficaz, ¿qué dijimos? Que siempre da en el objetivo, que siempre logra aquello para lo que se diseñó, que siempre logra el fin propuesto. Si la Escritura logra eso, si el apóstol Pablo ya nos ha dicho que ella hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les decía la triple totalidad. Hace al hombre de Dios completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es todo lo que el hombre necesita para aprender lo que le va a llevar a la salvación y para seguir aprendiendo lo que lo hará un hijo de Dios fiel que pueda heredar el cielo. Todo. Si la Biblia hace todo en la convicción del pecador, en la conversión del pecador y en la santificación del cristiano, ¿para qué necesitamos manifestaciones directas, personales, milagrosas del Espíritu Santo hoy? ¿Para qué? Es un problema de autoridad. Y la autoridad, o el tema de la autoridad, quizás sea una de las cuestiones más básicas que deberíamos entender en religión, pero lamentablemente siendo tan básica, siendo un rudimento de la fe, pues parece que fuera una parte de la teología, ¿dónde está ese término? Ahora se me fue, ignota, misteriosa, nebulosa, que no se puede entender. Hermanos, dice el diccionario que la palabra autoridad, exousia, significa primordialmente libertad de acción, luego autoridad como poder delegado o como poder arbitrario sin restricciones, dependiendo en qué momento y con qué persona se utiliza. Y la Real Academia de la Lengua Española define autoridad como poder o derecho de mandar o de actuar, según el diccionario de la lengua. Ahora, autoridad, vamos a ver ahorita cuál definición se aplica a esto que estamos hablando sobre la revelación del Espíritu y cómo Él actúa a través de la palabra para influir en nosotros. Pero además de las definiciones de autoridad, también tenemos que ver la definición de otros dos términos, que es el término objetivo y es el término subjetivo. Sobre el primero, dice el diccionario, lo que es externo a la mente. Por esto, cuando se usa respecto a la literatura o el arte, algo que no contiene los sentimientos o individualidades de los escritores, lo opuesto a lo subjetivo. ¿Y qué es lo subjetivo? Se define como perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo, perteneciente a la mente de alguien y no a lo externo. Bien, la autoridad en religión debe ser ese derecho que alguien tiene de mandar o de pedir a otros que actúen y que estos tengan el compromiso o tengan la responsabilidad de obedecer. Autoridad, ese derecho. Pero la autoridad puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Yo les he dicho siempre, cuando usted se va a ausentar, por ejemplo, va a tener dos motivos. Va a tener un motivo justificable o va a tener un motivo que no es justificable. Es más fácil decir, no quise ir, a tratar de hacer ver que fue imposible ir. Porque cuando usted me hace o me trata de hacer ver, por ejemplo, si es que me lo cuenta a mí, que no es que se tiene que reportar conmigo, que fue imposible, usted se enfrenta a una persona que por una situación que habrá pasado en mi nacimiento, algo pasó, no sé, fue error del médico, una caída, un golpe, la temperatura del cuarto, no sé qué pasó.
Pero cuando usted me dice, no pude, automáticamente mi mente empieza a buscar y a generar todas las formas en las que usted pudo haber venido. Todas las formas en las que usted pudo haber participado. Y entonces me va dando un sudor frío aquí en la frente. Porque quiero decirle, sí se podía. Porque había esta manera, y 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 son las que se me ocurrieron ahorita. Si me deja cenar y pensar un rato, se me pueden ocurrir unas 30 más. Pero yo tengo un dicho muy sencillo para la lápida también. Siempre hay una manera. Y otros dirán, para el que quiere. Siempre hay una manera para el que quiere hacer algo, para el que quiere lograr algo. Y si lo que queremos hacer es la voluntad de Dios, ¿para qué le cuento? Entonces, lo subjetivo es cuando yo pienso que los motivos por los cuales yo actúo, la razón por la que hago las cosas, la justificación que tengo de las cosas, es decir, la autoridad que me da tomar esta decisión o tomar aquella, es algo que depende de cómo yo lo veo, cómo yo me siento, lo que a mí me han dicho, lo que yo veo en el ambiente, que puede ser relativo. Como cada persona, dicen, es un mundo, una expresión, ¿no? Imagínense que la autoridad dependa de cada persona, pues entonces yo le diré, vamos hermano, por mí está bien. A mí me parece de manera subjetiva que está bien. A otro hermano le parecerá que está mal, pero solamente podremos salir de dudas cuando todos tengamos la misma fuente a la cual acudir. La misma que nos gobierne a todos. Si vamos todos a la fuente, si vamos todos al manual, entonces estamos hablando de que contamos con una autoridad objetiva. Y esa es la autoridad que Dios quiere que nosotros tengamos en religión, porque ya diría el profeta, bueno, antes de lo del profeta, lo que pasa es que ahora con ese efecto que le puse, muchos segundos se demora. Para el hombre que además de tener autoridad subjetiva en la religión o de querer defender una autoridad subjetiva en religión y rechazar la autoridad objetiva de Dios, en general para el hombre hay 4 fuentes de autoridad. Para nuestro Señor solamente hay básicamente 2. Cuando el Señor le preguntó a los fariseos, o al revés, en primer lugar cuando los fariseos le preguntaron, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Jesús, ¿qué les respondió? ¿Se acuerda, hermana María, qué le respondió Jesús? Dice, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerda qué le respondió Jesús? Hermana Ashley, ¿recuerda qué le respondió Jesús? Hermano Carlos, ¿recuerda qué le respondió Jesús? Yo estaba ansioso, hermano. Y era lo que el Señor Jesús le preguntó acerca del bautismo de Juan, si era de Dios o era de los hombres. Yo también les haré una pregunta. ¿Juan estaba autorizado para bautizar por parte de Dios o por parte de los hombres? Como la autoridad era subjetiva, se buscaron a ellos mismos. Ni siquiera la palabra, no, ellos mismos. No abrieron el rollo, no, se buscaron ellos mismos. Discutieron. Dice, esta es la respuesta que le vamos a dar. Todo el mundo a la expectativa. Los discípulos a la expectativa. Usted y yo la primera vez que leímos el texto, a la expectativa. La respuesta fue, hermana Petra, no lo sabemos. No lo sabemos. Dice Jesús, bueno, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para Jesús, básicamente, los hombres hacen las cosas por la autoridad de los hombres o por la autoridad de Dios. Y debido a que existen estos 2 tipos de autoridades, siempre debemos preguntarnos, oye, ¿y por qué era que hacíamos eso en la iglesia? ¿Y por qué era que practicábamos eso? ¿Y por qué el predicador aquel decía que hiciéramos eso? ¿Era porque lo autorizaba Dios o los hombres? Siempre pregúntese eso, tenga cuidado, porque si hacemos lo que dicen los hombres, somos religión de los hombres.
Pero para los hombres, dentro de esa religión subjetiva propia, está el razonamiento humano, están sus sentimientos o la conciencia, están relacionados, la tradición o las escrituras, hablando de todos los hombres, ¿no?, que nos incluye. El razonamiento humano no puede ser, y lo veremos por qué, al igual que los sentimientos y la conciencia, porque estos dos primeros son subjetivos. Si estos fueran las fuentes válidas de autoridad, entonces sí estaría bien lo que está pasando en el mundo religioso, que todo el mundo hace lo que bien le parece y todo el mundo cree que está bien. Siempre que hablo, y la última vez fue con el amigo de nuestro hermano Rafael, que él sabe quién es, siempre que me salen con aquello de, pero, varón, ok, mire, está bien, todo eso que usted está explicando ahí, bueno, sí, claro, hay que respetar la palabra, sí, bien, pero varón, es que mi hijo tuvo una visión, 12 años, íbamos en el carro así, tal, y tuvo una visión, y en esa visión el Señor me dijo tal y tal. Y la primera iglesia que yo busqué con temor, con temblor, fue donde estoy ahora. Y tal cual el Señor le reveló a mi hijo, lo primero que dijo el pastor cuando yo entré fue la frase que Jesús, porque encima no fue ningún ángel, no, es que fue Jesús mismo. Ya no manda a los ángeles, viene Él mismo en persona a dar estos mensajes, dice. Él se lo reveló a mi hijo. Y por eso yo estoy practicando allí, porque es donde el Señor quiere que yo esté. Entonces, cuando me salen a veces con tales cosas, yo les digo, pero si yo le dijera ahorita que mi hijo, de más o menos la misma edad, tuvo una revelación anoche, donde le dijo el Espíritu Santo, que está al mismo nivel de Jesús, que allí donde está se han corrompido y que Él te llama a la iglesia de Cristo, ¿qué harías? Oh, qué buena pregunta, dice. Bueno, varón, yo soy responsable de lo que el Espíritu Santo me reveló a mí. No sé si le reveló a tu hijo, o sea, no sé, habría que ¿Te lo digo yo lo que quieres decir? ¿Qué dice usted, varón, que yo voy a decir? Vas a decir que tú no vas a creer eso solo porque yo te lo estoy diciendo. Bueno, básicamente, al final intercambiamos tal, pero básicamente era eso. Debido a que lo que el Espíritu Santo, es un ejemplo, le había revelado a mi hijo era contrario a lo que él quería creer y a lo que él le gusta, entonces era de desechar, o por lo menos no era de fiar. Era suspicaz, no sé, quizás fue el Espíritu Santo, pudo ser un espíritu de error. Bueno, para acá puede ser espíritu de error, ¿y por qué no puede ser para allá? ¿Por qué no puede ser que un espíritu de error le reveló a tu hijo una falsedad y ahora el espíritu de verdad ha revelado lo correcto para que tú te arrepientas? Y me ha enviado aquí a esta casa. Dice, varón, pero viviríamos confundidos entonces, nunca estaríamos seguros. Me ha encantado venir a conversar con usted esta tarde. Es que usted está clarito. O sea, es increíble, es una de las personas con las que más me ha encantado hablar en estos últimos tiempos. Exacto. Eso de a mí me habló, yo soñé, a mí me di, se presta precisamente para eso. Para que yo te pueda decir cualquier cosa. Así hay un grupo religioso donde el profeta dice, fulana se tiene que casar con fulano. Así que, hermana María, entréguele por favor al hermano, a la hija del hermano Abelardo, que el Señor me reveló que ellos dos deben casarse. Y así cualquier otra locura más, hasta que llegó un día que alguien dijo, tenemos que bebernos esto porque es la voluntad de Dios, y todos amanecieron muertos. Los davidianos. Tengan cuidado, gente de David, davidianos. Y
Se presta para un montón de cosas, porque es subjetivo. Es lo que a usted le guste, lo que usted piensa, lo que a usted le llama la atención. Mire, esta persona, él le gustó lo que le dijo el Espíritu, pero cuando yo le dije algo que decía el Espíritu, resulta que lo mío era suspicaz. ¿Y por qué no lo de él? ¿Por qué lo mío? Le decía luego a él, pero lo que pasa es que, ¿tú sabías que los pentecostales dicen que ustedes son falsos? Me gusta a veces decirles esas cosas. ¿Cómo? Sí. No, pero si ellos andan en error. No, pero ¿cómo? Si ahí resucitan muertos y sanan gente y se levanta gente de las sillas de rueda. ¿Ah? Hacen calzas. Ni en el Nuevo Testamento, calzas. ¿Cómo usted me va a decir que son falsos? Bueno, no sé, hermano. Dice la Escritura también que los mensajeros de Satanás harán prodigios y señales. De nuevo, pero es que, hombre, yo de aquí no me voy. Oiga, debería hacerse un cafecito porque aquí vamos a tardar un rato. Exactamente. Debido a que hay doctrinas de hombres y doctrina de Dios, debido a que hay autoridad de hombres y autoridad de Dios, debido a que está el Espíritu de Dios, pero está el Espíritu del error. ¿Por qué tenemos que asumir, basados en nuestros sentimientos, basados en nuestras cosas particulares, lo que es verdad y no es verdad? No, Dios no nos dejó así, perdidos, extraviados, confundidos. ¿Qué nos dejó Dios? La palabra, la guía total para cada cristiano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, me gusta ese término. ¿Sabe qué significa redarguir? No lo usamos ya no se usa en el día a día. Aquí varios me han redarguido, pero no le llaman con ese nombre. ¿Sabe qué es? Si quiere que se lo diga en buen panameño, redarguir es cuando el buen panameño dice, ¡oh! Se la aplicó. ¿Sí? Básicamente redarguir es se la aplicó. El que redarguye es una persona que persuade a otro basado en los propios argumentos de aquella persona que está en error. Es como decirle, Petra, ¿acaso tú no sabes que la Biblia dice esto y esto y lo otro? Tú misma, cuando me hablaste del Evangelio, no me dijiste esto y aquello. ¿Por qué hoy actúas diferente? Usas lo que la persona cree, lo que la persona sabe, para recordarle que ha errado el blanco, que se ha apartado del camino. Eso es redarguir. Es como el judo. Es un judo espiritual. La palabra hace eso. Entonces, amado, ya iba a decir el nombre del amigo del hermano, mi amado amigo, mi amado vecino, no se equivoque con los estándares de los hombres. Hay un solo estándar que es objetivo, que es el mismo para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Eso se llama objetividad. Eso se llama verdad absoluta. Vale para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para que todos pudieran basarse en el Evangelio y no basarse en aquello de lo que hablaba el profeta Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No debe el hombre basarse en lo que siente, en lo que piensa, en lo que... Por eso es que buscamos doctrinas como estas que estamos respondiendo a través de este estudio, que tienen que ver con la sensualidad. Y cuando le digo sensualidad, no piense en curvas, no piense en ropa provocativa, no piense en ombligos, no piense en cosas. Es más, no sigo mencionando porque entonces las va a pensar. No se le puede decir a alguien que no piense en un elefante y que luego que piense y luego que no. Cuando decimos sensual nos referimos a lo que nuestro cuerpo, no tanto nuestro cuerpo, nuestros sentidos perciben. Si nosotros buscamos una religión de acuerdo a lo que nuestros sentidos perciben, siempre vamos a ir a error. A veces cuando bautizamos a alguien,
lo primero que le preguntamos es, ¿qué siente? Y cuando yo era bastante joven y mucho más ingenuo, esa pregunta no me incomodaba. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo veo que hasta los gringos en las películas puedes estar con un brazo menos, una pierna menos, y dice, ¿estás bien? Y un día el hermano Pablo nos explicará qué quieren decir ellos con estás bien. O sea, no estás muerto, porque usted los ve destrozados, pero todavía el otro le pregunta, ¿estás bien? Los ve sangrando profusamente, ¿estás bien? Entonces no sé si es que estás bien, es ¿estás muerto? Dime algo, no sé la verdad, o es un error de traducción, no sé. Pero, ¿cómo te sientes? Siempre lo interpreté como, ¿te sientes satisfecho de haber cumplido la voluntad de Dios? ¿Te sientes contento, en paz? Y mientras eso signifique, gloria a Dios, porque dice que sonea un compatriota mío, que el etíope del que hablaba el hermano el domingo dice que ¿cómo siguió su camino? Gozoso. Pero luego me he quedado pensando, cuando me toca estudiar estas cosas para explicarlas, para estudiarlas junto con ustedes, me pregunto, eso de cómo te sientes, ¿significará, sientes que algo entró en ti? ¿Sientes un poder? ¿Te sientes más fuerte? ¿Más inteligente? ¿Se te aclaró todo? ¿Ahora entiendes mejor todo? Cuidado. Cuidado, ¿qué queremos decir con qué te sientes? Porque, hermanos, la religión de Cristo no es una religión de qué es lo que nosotros sentimos o cómo nos agradamos a nosotros mismos. La religión de Cristo es la religión de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Cuando yo hago las cosas conforme a la palabra de Dios, estoy seguro que soy fiel ante Dios. Estoy seguro que mi salvación no corre peligro. No necesito que alguien me diga si yo soy salvo o no soy salvo. No necesito vivir con la incertidumbre. Simplemente necesito evaluarme con la autoridad de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que creamos, que todo lo que hablemos o prediquemos, sea lo que ha autorizado Dios en su palabra. Siempre y cuando lo hagamos así, evitaremos las fuentes subjetivas de la autoridad del hombre y permitiremos que el Espíritu de Dios, por medio de este sagrado, vivo y eficaz y poderoso instrumento, cambie nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Después de haber escuchado la enseñanza de esta tarde, gracias a Dios por haber dejado su palabra para instruirnos, para guiarnos, para hacer cada día mejores, para tener ese poder de Dios, para salir de ese poder. Oremos. Padre nuestro que moras en la altura de los cielos, Señor, en esta hora nos acercamos a nuestra santa y bendita presencia, para darle gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado, Señor, para escuchar la porción de su palabra y así poder edificarnos como hijos suyos, como pueblo suyo, Padre Santo. Para mejorar cada día, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, para hacer las cosas correctamente, de acuerdo a su santa y bendita voluntad, Padre Santo. Queremos pedir la bendición de esta hora, Señor, para todos los hermanos que están presentes con nosotros, y los que lo han hecho también, Señor, a través de la plataforma virtual, Señor, Señor, con cada uno de ellos. Pedimos la bendición también para el hermano de sus palabras, esta hora, Padre Santo, que decían, bendecido grandemente, Señor. Padre bendito del cielo y de la tierra, Señor, en esta hora nos acercamos, para pedirle, Señor, que ahora que nos dirigimos a nuestros lugares, Señor, que nos lleve bien, que nos proteja y si es su voluntad, nos regale un hermoso día, Padre Santo. Gracias damos, Señor. Nosotros pedimos, ponemos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su amado. Amén. Amén. Queda con nosotros, para los adultos, nosotros vamos a